Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida. Hoy, última columna de literatura, por el año 2023, capítulo 128, cuarta temporada. La verdad que un éxito la columna de Para viajar lejos con María García Marichal. Bueno, le vamos a dar la bienvenida porque en realidad ella es la autora de esta columna. Un placer estar contigo. Buenos días audiencia. Uy, se termina el año. Se termina el año. Sí. Ya tenemos planes para el año que viene de cambiarle sí. el formato, pero vamos a seguir trabajando autores, vamos a seguir trabajando libros. Hay cosas muy lindas van a pasar. Gracias por el espacio, antes que nada, Carlos. Gracias por este espacio. No, que para favor. mí es un placer enorme trabajar contigo. Sí, también gracias a Sandra del Río, que fue que nos puso en contacto y me dijo, Sandrita, esta mujer te va a gustar para poder hacer algo y no se equivocaba. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy feliz de trabajar contigo, de trabajar en la radio, de tener esta audiencia preciosa y de haber también a través de ti contactado con Catherine Velázquez, de haber hecho en Bajo la Lupa el Misterio de la Palabra, y bueno, sigo adelante en Ciudadela FM también. Es decir, me encanta la radio, creo que la radio es absolutamente maravillosa y democrática. Y bueno, y seguiremos, porque lo merece nuestra audiencia. Aparte de los podcasts que quedan colgados con video, entonces la gente puede retomar. El otro día justamente con el tema de que hablamos de Ana Frank, en una escuela estaban estudiando Ana Frank y estuvieron viendo la columna, así que bueno. Qué lindo, para mí es un orgullo enorme que me cuentes eso. Sí, y bueno, y si vos querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 091 99 12 10 más 598 si estás fuera del país, para ponerte en contacto con nosotros, sino también a través de las redes sociales. También lo podés hacer a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, ahí en los comentarios, como lo hizo Irene Vallejo, que por ejemplo nos dejó un comentario. Hermosa, Irene. Cuando hicimos la columna de ella. Bueno, la verdad que hemos recogido muchas respuestas este año. Hermosas. Muchas respuestas. Muy lindo, y hemos trascendido las fronteras. Y eso es interesantísimo, contactados con escritores y con personas de todo el mundo, ¿no? Y nos queda una cantidad todavía de escritores que hay. Tengo unos cuantos guardados que el año que viene vamos a tener que hacerlo para poder contactarnos con ellos y para que estén aquí también en la radio. Pero ¿qué vamos a hacer hoy, María? Hoy nos vamos a quedar acá, pero nos vamos a ir lejos en el tiempo. Vamos a hablar de uno de los más grandes escritores del modernismo en el mundo. Incluso catalogado así por Rubén Darío, el fundador del movimiento modernista. Bien. Estoy hablando de Julio Herrera y Rexig. Bien. Para el mismo Rubén Darío era un maestro, Julio Herrera y Rexig. Un hombre que murió jovencito. Tenía 35 años cuando murió. Sin embargo, dejó una obra sin lugar a dudas, de una exquisitez poética impresionante. ¿Vamos a hablar un poco de su vida? Por supuesto. Fantástico. Julio Herrera y Rexig nació el 9 de enero de 1875 en Montevideo. Montevideo, tenemos que recordar que Montevideo en esa época era prácticamente poco más que una aldea, era una capital provinciana, 500.000 personas tenía, pero si le damos mucho, ¿no? Si le damos mucho optimismo. Era muy chiquita, una ciudad pequeña, una ciudad de provincia prácticamente, pero era la capital del país. Era un país nuevito, por otra parte. Date cuenta que él nace cuando el país tenía 25 años después de la Escuela de la Constitución. Entonces recién se estaba formando. Quiero aclarar que él nunca quiso su país. Su vuelo de pensamiento y su vuelo de imaginación estaban en lugares bucólicos, en lugares imaginados, en lugares que ni siquiera existían en el viejo continente o en el lejano oriente. ¿Mirá? Nunca quiso su tierra, realmente no la quiso, pero tenemos que hablar de él porque es uruguayo, y además de eso hizo una obra magnífica. Como decimos siempre, la persona, pobrecito, además sufrió muchísimo, estaba muy enfermo, murió jovencito, la persona y la obra, ¿no? Era uno de los 9 hijos de Manuel Herrera
Manuel Herrera Lloves y Carlota Reisig. El hermano de Manuel, el tío de Julio, fue justamente Julio Herrera Lloves. Claro. Es decir, estamos hablando del que fue Sí, presidente de la presidente. República. Es una familia de abolengo, una familia aristocrática, dentro de lo que era la aristocracia en nuestro país, en nuestro ¿no? país, por supuesto. Que era una aristocracia muy pequeña, pero eran familias de abolengo, familias que tenían historia, que tenían escudos de armas, familias que procedían de europeos de muchísima trascendencia. Manuel Herrera Lloves entonces y Carlota Reisig eran sus padres. Estuvieron durante un tiempo muy bien económicamente, vivían en una preciosísima casona en el Prado. El Prado de Montevideo en aquella época no era un barrio, eran las afueras de la ciudad. El lugar donde había casas quintas, Claro. casas grandes, casas campestres. Su padre tenía una buena posición económica y por eso los primeros años fueron buenos. Después el padre se empobreció mucho y tuvieron que irse a vivir a Montevideo. Entonces vivían ya en la ciudad, cosa que a Julio no le gustaba demasiado. Cuando tenía 5 años, era un nenito chico, se le descubrió una gravísima arritmia congénita. Tenía lo que se llama una cardiopatía congénita, que consistía en una arritmia que lo dejaba muy mal, a veces lo dejaba incluso en estado, digamos, casi catatónico, ¿no? Eso lo afectó muchísimo durante su corta vida. Estudió en el Colegio La Valleja, posteriormente pasó a los Salesianos en el Colegio San Francisco y ya empezó a escribir cuando estaba terminando el liceo. Cuando murió su abuelo, Manuel Herrera Lloves, en 1890, y al año siguiente, el hermano de Julio, Rafael, empezó a meditar mucho sobre la muerte. La muerte como que lo acosaba a Julio Herrera. Julio Herrera y Reisig. Trabajó un tiempo, pero tenía que dejar los trabajos. Trabajó en la aduana con un cargo, pero tuvo que dejarlo porque se enfermaba con muchísima frecuencia. 2 años después fue ministro de su tío en el departamento de Salto. Y entonces se enfermó, pasó un tiempo en una estancia que lo hizo, digamos, admirar toda la parte bucólica, toda la parte del campo, la naturaleza, la vida campestre, sobre la que después va a escribir mucho en Los éxtasis de la montaña. No podía conservar los trabajos porque era un hombre extremadamente enfermo. Después de pasar durante un tiempo en el campo para tratar de recuperarse, llegó a viajar a Europa, estuvo estudiando un tiempito, pero tuvo que volver a Montevideo y ya establecerse porque estaba realmente mal. Su corazón lo tenía a mal traer. Además pasaba por lo que se llama ciclotimia, es decir, pasaba por etapas de gran euforia seguidas de etapas de profunda depresión. Sí. Eso seguramente también relacionado con su enfermedad. Sí, por supuesto. Además tuvo que medicarse con morfina, lo que hizo que se hiciera lógicamente adicto, como muchísimos de los escritores que estaban enfermos en esa época y muchas personas, ¿no?, que tenían un poder adquisitivo con el que podían adquirir la morfina. Esto hizo que muchos en Europa lo cataloguen como uno de los poetas malditos también, igual que Baudelaire, debido a su adicción a la morfina. Pero él tenía que consumirla porque realmente estaba enfermo de verdad y no había cura para eso. Después volviendo a sus primeras obras, las primeras obras estaban muy influidas o muy influenciadas por Lamartine y por Becker, por Gustavo Adolfo Becker. Pero luego va conociendo otros autores, entre ellos los autores franceses, los ingleses, de principios del siglo XX. Entonces comienza a internarse en las vanguardias. No nos olvidemos que esta es la época de lo que se llamó durante un tiempo, todavía algunos críticos lo llaman romanticismo decadente, nosotros lo llamamos ahora post-romanticismo, y el surgimiento del modernismo y de Rubén Darío, como uno de los grandes poetas de toda la historia de la lengua española, que, digamos, renueva la literatura, y no solamente en habla castellana, sino también en otros lenguajes como el francés y el inglés. El modernismo va a ser un movimiento prácticamente, podríamos decir, mundial o universal, porque incluso en el Oriente lo trabajaron algunos escritores. Bueno, escribió Mirage, ¿no?, o Mirage, con reminiscencias de Lamartine y Becker durante su juventud. Después hizo algo de política, pero entre su enfermedad y el hecho de que no le gustaba la política realmente, prefirió dedicarse a la literatura.
Fundó La Revista, que fue un periódico que salió muy poquito. Después, como te decía y como le decía a la audiencia, trató de leer todo lo que pudo de todos los libros que podía llegar a tener en sus manos. Dice que hubo un amigo que llegó con un contenedor, prácticamente un contenedor, modelos de ahora, ¿no? No, por supuesto, sí, sí, sí. Contenedor de la época, Sí, lleno sí, sí. de libros europeos, entre ellos los simbolistas como Rubén Darío, por supuesto, ya modernista, Julián del Casal, Verlaine, Rodenbach. Y entonces, claro, estas nuevas corrientes ideológicas y estéticas se concentran en Montevideo con el mismo Julio Herrera y Reisig y con otros escritores de vanguardia de la época. Empieza a leer a Nietzsche, a Kropotkin, a Bakunin, como a Baudelaire, a Rimbaud y a Verlaine. Empieza a tener, por ejemplo, una visión mucho más amplia de lo que es la Claro. poesía universal. Es decir, sale de lo que eran los españoles o los franceses de fines del siglo XIX. Y él empieza a experimentar con eso, a través de sus lecturas. Es en esta época, cuando es un jovencito, cuando se hace muy amigo de Roberto de las Carreras. Roberto de las Carreras era un dandy, ¿no? Era un dandy, o sea, y Julio Herrera Reisig se va a transformar también en un dandy. El dandismo pretende hacer de la figura de la persona, del varón de la época, un hombre, digamos, digno de admirar. Vestido a la última moda, con una caracterización, con un personaje hecho, ¿no? El cigarrillo en una mano, el caminar, la mano en el bolsillo, el bigote o el bigote y la barba, el pelo peinado de determinada manera. El dandismo, que se ve en el, digamos, el cultivo del cuerpo, de lo físico, de lo estético, pero también de la personalidad, fue una corriente literaria. Y también allí él, de alguna forma, se introdujo en el dandismo con Roberto de las Carreras, que era un dandy, que era un poeta a quien Julio Herrera Reisig admiraba profundamente y que hoy en día es considerado un poeta. Mira. Un poeta menos brillante. Un poeta para destacar, para leer, pero mucho menos brillante que Julio Herrera y Reisig. Decía Roberto de las Carreras que Sueño de Oriente, uno de los libros de Julio Herrera y Reisig, constituye la nota artística más anticonvencional posible dada en el pequeño teatro de nuestra literatura. Todo en él es nuevo, arrogante y sutil. ¿No? Pequeño teatro de nuestra literatura. Todo lo nuestro era chiquito, era como, digamos, Claro, sí, sí, como un entiende. reflejo mínimo de lo que pasaba en Europa. Totalmente. Y como te decía, la obra de Roberto de las Carreras hoy no se cataloga como muy importante, pero esa amistad fue un alimento espiritual e intelectual para Julio Herrera y Reisig. Bueno, lee muchísimo, se encuentra mucho con Roberto de las Carreras y la gente que formaba parte de esa especie de club literario de la época, ¿no? Bueno, llamaban a Montevideo la toldería del Tontovideo, así que imagínate cómo lo querían, ¿no? Realmente despreciaban bastante lo que era nuestro, no tenían ni idea de lo que vendría después. Después de esta época, en el año 1906, se enemistan Roberto de las Carreras y Julio Herrera y Reisig por un supuesto robo de metáfora. Parece. Bueno, está interesantísimo. La metáfora aparentemente sería de Julio Herrera. Nosotros decíamos de plagio. Claro, el plagio, exacto. El relámpago luz perla que decora su sonrisa. El relámpago luz perla que... Bueno, se pelearon por ese relámpago luz perla que decora su sonrisa. Terminaron enemistados. Seguramente había cosas mucho más profundas que, claro, el relámpago. Raro que en esa época no terminaran un duelo, ¿no? Claro, yo supongo que no terminaron un duelo porque Julio Herrera y Reisig era un hombre muy enfermo. Pienso que no querría adelantar. Él sabía que no le quedaba mucho por vivir. Lo tenía claro. Bueno, había diferencias más hondas seguramente. Para evitarle el servicio militar, el padre le buscó un trabajo en el censo de Buenos Aires. Estuvo desde 1904 hasta allí, muy poco, hasta 1905. Volvió a Montevideo. No podía mantener trabajos por su enfermedad. Dicen que le daban paros cardiorrespiratorios que quedaban en un estado catatónico que asustaba a los demás. Claro. Era realmente algo muy, muy difícil de ver. Pero para la época era muy difícil de tratar también. Claro, ¿no? Imagínate que no había cómo tratar en esa época. Bueno, después de eso, trató de fundar un par de películas más como La Nueva Atlántida, pero no hubo mucho. Creo que llegó a 2 números La Nueva Atlántida nada más. A la muerte de su padre,
se acentuó la desprotección que tenía. Estaba totalmente desprotegido. Si no lo mantenía la familia, Claro. él no se podía mantener, y de verdad no se podía, porque era un hombre con problemas, con patologías severas. Entonces vivía esporádicamente con su novia. Su novia se llamaba Julieta de la Fuente. Qué lindo nombre. Julieta de la Fuente. Después murió la mamá, Carlota Reisig. Cuando la madre murió ya quedó totalmente desprotegido, entonces él trató de buscar algún trabajo y se casó con Julieta para poder vivir en la casa de ella, ¿no? Estuvo como agente de la Compañía Nacional de Seguros La Uruguaya durante un tiempito. Pero después estuvo como subarchivero de la Biblioteca del Departamento Nacional de Ingenieros, pero ya estaba muy enfermo. En 1909 se acentuó profundamente la enfermedad de Julio Herrera Reisig y murió el 18 de marzo de 1910. Tenía apenas 35 años Julio Herrera Reisig. Un hombre Muy joven. muy Muy jovencito, joven. muy jovencito. Aún para la época era muy Aún joven. para la época era muy joven, Sí. sí, murió muy joven. Las lunas de oro, algunas de sus obras, Las Pascuas del Tiempo, Los Peregrinos de Piedra, que yo se las recomiendo, La Vida, Los Parques Abandonados, otro excelente libro, Los Éxtasis de la Montaña, muy bucólico, muy de ensueño, ¿no? La Torre de las Esfinges, Los Peregrinos de Piedra. Y, creo que ya lo había mencionado. Sí, Los Peregrinos de Piedra siempre ya las había mencionado. Quiero leer algunos de Los Éxtasis de la Montaña, que es como una especie de ensueño. Aquí Julio Herrera Reisig describe determinadas horas en una especie de aldea ideal, un paisaje bucólico realmente bellísimo que él imagina, porque en la realidad esto no existe. Claro. Existía en su imaginación. Entonces voy a empezar, si te parece y si Por le supuesto. parece a la audiencia, El Dispersar. Eglogánimas les llama, en Los Éxtasis de la Montaña. El Despertar. Alicia y Cloris abren de par en par la puerta, y torpes con el dorso de la mano haragana, restréganse los húmedos ojos de lumbre incierta, por de donde huyen los últimos sueños de la mañana. La inocencia del día se lava en la fontana, el arado en el surco vagaroso despierta, y en torno de la casa rectoral, la sotana del cura se pasea gravemente en la huerta. Todo suspira y ríe. La placidez remota de la montaña sueña celestiales rutinas. El esquilón repite siempre su misma nota de grillo de las cándidas églogas matutinas. Y hacia la aurora sesgan agudas golondrinas, y como flechas perdidas de la noche en derrota. Como flechas perdidas de la noche en derrota. Esto es un soneto. Bien al estilo, como una mixtura entre Bécquer y Darío. Claro. Pero fíjate acá. Esto es bien Darío. El almuerzo. Llovió. Trisca a lo lejos un sol convaleciente, haciendo entre las piedras brotar una alimaña, y al son de los compactos resuellos del torrente, con áspera sonrisa palpita la campana. Rumia en el precipicio una cabra pendiente, una ternera rubia salta entre la maraña, y el cielo campesino contempla ingenuamente la arruga pensativa que tiene la montaña. Sobre el tronco enastado de un abeto de nieve, a rato que se aman Damócaris y Hebe, uno con su cayado reanima las pavesas, otro distrae el ocio con pláticas sencillas, y de la misma hortera comen higos y fresas, manjares que la dicha sazona en sus rodillas. ¡Qué musicalidad! Sí. Bien característico de Darío, ¿no? La siesta. No late más un único reloj, el campanario, que cuenta los dichosos hastíos de la aldea, el cual al sol de enero agriamente chispea con su aspecto remoto de viejo refractario. A la puerta, sentado se duerme el boticario. En la plaza yacente la gallina cloquea, y un tronco de hojaranzo arde en la chimenea, junto a la cual el cura medita su breviario. Todo es paz en la casa. Un cielo sin rigores bendice las faenas, reparte los sudores. Madres, hermanas, tías cantan lavando en rueda las ropas que el domingo sufren los campesinos, y el asno vagabundo que ha entrado en la vereda huye soltando coces de los perros vecinos. El paisaje es absolutamente bucólico, idealizado. Viste que además las estaciones tienen que ver con el hemisferio norte y no con el hemisferio sur. Claro. Entonces es muy al estilo de un Rubén Darío, que lo toma como maestro y plantea que él llegó a decir que nunca en su vida iba a lograr un poema al estilo de los de Julio Herrera Reisig, a quien él llamaba maestro. Claro. O sea que es, más allá de que Rubén Darío es el fundador del movimiento modernista,
Sí, él cataloga como máxima figura a Julio Herrera y Reisig. Y vamos a la última, ¿sí? Por supuesto. La vuelta de los campos, que esta la estudiábamos nosotros cuando íbamos al liceo. La tarde paga en oro divino las faenas. Se ven limpias mujeres vestidas de percales, trenzando sus cabellos con tilos y azucenas o haciendo sus labores de aguja en los umbrales. Zapatos claveteados y báculos y chales. Dos mozas con sus cántaros se deslizan apenas. Huye el vuelo sonámbulo de las horas serenas. Un suspiro de Arcadia peina los matorrales. Cae un silencio austero. Del charco que se nimba estalla una gangosa balada de marimba. Los lagos se amortiguan con espectrales lampos. Las cumbres, ya quiméricas, corónanse de rosas y humean a lo lejos las rutas polvorosas por donde los labriegos regresan de los campos. Esta la habrás escuchado más de una vez. Sí, me parece que sí. En el liceo, más que nada. O en la escuela también se trabajaba como una poesía para trabajar el soneto, o por ejemplo para ver las imágenes, las metáforas o las imágenes, y la riqueza de la palabra. Era un exquisito de la palabra, Julio Herrera y Reisig, nuestro grande, nuestro modernista. Nuestro, aunque él no quería. Nuestro, aunque no quisieras, Julio. Mirá con qué familiaridad lo trato. Julio, aunque no lo quisieras. Sos uruguayo y montevideano. Julio Herrera y Reisig. Bueno, muy bien. Para terminar esta temporada entonces, capítulo 128 en total de todas las temporadas, la cuarta temporada. Para viajar lejos va a haber una quinta, no se preocupen. Mientras que estamos aquí vamos a seguir haciendo con una literatura porque quedan muchísimos libros por trabajar, autores por trabajar, escritores nuevos que están surgiendo, escritores uruguayos que están apareciendo también, que los vamos a entrevistar aquí. Bueno, muchísimo. Así que María, muchas gracias por todo. No, muchas gracias a vos por el espacio, a la Radio El Libertador, que ya, para quien yo soy como parte de la familia. Totalmente. Para la audiencia, nuestra queridísima audiencia. Nos vamos a reencontrar el año próximo. Por supuesto, y bueno, síganos a través de las redes. En verano vamos a tener, a través de la radio, vamos a tener repeticiones de algunos de los capítulos, porque nosotros el punto de partida va a seguir, no que termina. Se termina la columna. Termina la columna, pero vamos a seguir y vamos a recopilar algunas de las mejores columnas, algunas mejores entrevistas para viajar lejos, por lo menos durante enero y febrero. Y ya en marzo comenzamos la nueva temporada. También el saludo a toda la audiencia, aquellos que nos escriben a través de las redes sociales, a través de los mensajes, a través de los mensajes particulares también, que nos siguen y que, bueno, también sabemos que nos siguen de otras partes del mundo también, así que a través de las plataformas, que eso es muy bueno, y que, bueno, les recordamos que a través de YouTube, donde colgamos los contenidos, pueden entrar ahí, nos buscan en las redes sociales y pueden encontrar ahí porque publicamos todas las columnas. Y bueno, y también no me quiero olvidar, y muy especialmente le quiero mandar un saludo a Sandra del Río, que también es parte de esta columna. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sandra, un gran abrazo, una grande. Tiene un libro nuevo para niños que el año próximo vamos a presentar. Por supuesto. Y bueno, el abrazo para ella, que sabemos que tuvo un año complicado este año, pero que está firme. Hermosa. Así que bueno. Audiencia, Carlos. Sí. Hasta el próximo año y el abrazo muy cariñoso. Siempre es un placer.